Hola, buenas tardes. Soy Pedro Aparicio, el tesorero del colegio, y es un placer para mí presentar esta jornada o esta charla de estándar hidráulica que nos va a presentar Carles Borràs, que es el responsable de prescripción y formación de estándar hidráulica. Y bueno, básicamente la charla se va a centrar, ahora no contará él más en detalle, pero vamos, básicamente en elementos de control, de equilibrado de instalaciones hidráulicas, que como sabéis ahora está muy en auge con el tema de la descarbonización y con el tema de la electrificación de la demanda. Y creo que nos va a venir bastante bien a la hora de seguir buscando medidas de eficiencia energética en este mundo tan complejo que estamos sufriendo ahora mismo de intentar reducir las facturas y todo lo que sean consumos eléctricos y gas. Así que, bueno, sin más dilación, doy presentación aquí a Carles y nada, bienvenido a Esta es tu casa y aquí estamos todos ahora me cambio yo ahí al asiento de aprender. Muy bien, Muy muchas bien. gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Como comentaba, mi nombre es Carlos Borràs, yo llevo la parte de prescripción y formación en estándar hidráulica. Entonces hoy voy a explicar, intentaré hacerlo lo más práctico, interesante posible, sin mucha teoría. Sí que al principio hay un poco de teoría para entender ciertos conceptos, para que luego cuando explique las características, los dispositivos que encontramos en el mercado y tal, pues se pueden entender un poquito mejor. ¿De acuerdo? Entonces, un poco de estándar hidráulica. Nosotros somos un fabricante y lo que decimos que nosotros podemos suministrar desde lo que podría ser desde el contador, la entrada de los contadores de agua o de gas de la vivienda, hasta todo el punto final que sería los grifos, ¿no? La grifería, tanto de ducha como de baño. Todo este recorrido, las válvulas, las tuberías, los distintos elementos que se pueden necesitar, nosotros, pues bueno, trabajamos con estos productos. Estándar hidráulica tiene, como comentaba, 4 pilares básicos. Una que sería la parte de elementos, soluciones o dispositivos para calefacción y control y seguridad. La otra parte sería el otro pilar, válvulas y sistemas de tuberías plásticas y accesorios o conexiones. Una parte de red de canalizaciones, esto sería para obra civil. Y como comentaba, la parte final sería la grifería, ¿no? Digamos, el recorrido pues podría ser desde la entrada, como comentaba, de la red de canalizaciones, sistemas, tuberías, hasta el punto de consumo final que podría ser la grifería, ¿no? Entonces, ya entrando un poquito en materia, el nuevo código, digamos, es donde básicamente trabaja o aplica el tema de conseguir la eficiencia energética, ¿no? La consultoría esta, NEHR, en la cual indica que casi el 41%, 40% de propietarios de casas nuevas no encuentran el confort o no acaban de estar satisfechos con las condiciones de bienestar de su casa, con lo que tenían previsto, con lo que habían pensado. Entonces, el código técnico, digamos, la última versión es del diciembre de 2019, que realmente se atrasó un poco por el tema de la pandemia y tal, pero bueno, ahora ya está vigente a estas alturas, ¿de acuerdo? Esta revisión que hace hincapié básicamente el objetivo de mejorar el ahorro energético y en utilizar de una forma mayoritaria energías procedentes de fuentes renovables. Nuestras fuentes pueden estar tanto dentro del edificio como en un entorno cercano, ¿no? Entonces, por lo tanto, aunque el objetivo del código técnico es un uso más racional y eficiente de la energía utilizada en los edificios, pero siempre depende que el objetivo hay que conseguir sin perder el nivel de confort, ¿no? Conseguir este bienestar térmico, pero lo que no vale es que los ocupantes pierdan el confort técnico, el nivel de confort. Con este nuevo código técnico lo que se pretende es
reducir sobre un 40% el consumo total del edificio, ¿no? Entonces, lo que se promueve es mejorar la envolvente del edificio, de alguna forma para reducir el consumo total de las necesidades. Esto se puede hacer, pues bueno, pues mejorando el aislamiento de herramientas, de cerramientos, de ventanas, a tener en consideración las ganancias solares, que puede ser en invierno, evidentemente, proteger la entrada del sol en verano para no crear una temperatura superior, adaptar también las necesidades de calefacción o refrigeración y ventilación, ¿correcto? Todo esto lo que hace, como se ve en este gráfico, ¿correcto? Pues que la parte de agua caliente sanitaria pues tiene un mayor peso, con lo cual también es aconsejable pues utilizar equipos con mayor eficiencia, ¿no? Entonces, con todos estos puntos se consigue que el consumo de un edificio mejore la eficiencia energética y tanto como a la hora de la demanda como que los elementos, los dispositivos que se incorporan pues tienen mayor eficiencia, sean más eficientes a la hora de utilizarse. Respecto a lo que es la eficiencia, todos los fabricantes ahora están incorporando equipos de alta eficiencia, ¿no? Calderas de condensación, termostatos automáticos, autónomos, radiadores que bajan a baja temperatura, bombas de calor, bombas de velocidad variable y tal. Pero todos estos puntos, si los equipos se pueden ser muy eficientes, pero si la instalación no está equilibrada correctamente, estos equipos no van a trabajar de una forma correcta, ni una forma útil, ni tal como están pensados o diseñados. Entonces, cada vez, por estas razones, cada vez el equilibrado es un requisito más importante, ¿no? Es más imprescindible y en muchos casos ya tienen sus solicitudes, sus requerimientos, ¿no? Cada vez hay más especificaciones de nuevos edificios en el cual se pide un informe de equilibrado, ¿correcto? También lo que pasa es que el equilibrar una instalación necesitas un personal, una formación mínima y no todas las empresas, no todos los operarios disponen de esta formación, ¿no? Y entonces en muchos casos se instalan equipos y el equilibrado pues bueno, pues se deja o mal hecho o realmente no se hace de una forma correcta. Con lo cual los equipos que hemos hablado antes, que están pensados y preparados para ser más eficientes, si la instalación no está bien preparada, no van a servir para nada y no van a trabajar de una forma correcta. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede conseguir? Primero, mejorar el simplificado, mejorar el equilibrado, utilizar un equilibrado más simplificado, más fácil, ¿de acuerdo? Elegir para cada instalación el producto más adecuado. Entonces veremos después varios dispositivos, varios productos, que todos son correctos, pero según la instalación es más adecuado utilizar uno, utilizar otro. Por eso es interesante conocer cómo funcionan y cuáles son las características. Otro tema importante también es utilizar productos fiables en el tiempo, que entendemos que no vale es colocar un producto que te dure un tiempo y luego ya haya problemas, que se desconfiguren y que a la hora o que provoquen un mantenimiento muy, muy costoso, ¿no? Entonces, para esto es bueno buscar fabricantes que tengan esta experiencia y que puedan ayudar a tener los proyectos controlados. Y un tema muy importante también es tanto de cara al técnico, de cara al instalador, de cara al prescriptor, entender bien cuáles son los beneficios del equilibrado. El equilibrado no es colocar una válvula, colocar un dispositivo allí y ya está, ya funciona, ya lo he hecho bien, sino que hay que entender qué beneficios proporciona. Para esto, si lo tenemos claro, si sabemos los beneficios, entonces es muy fácil
muy fácil, quiero decir, se entiende perfectamente la necesidad de colocar estas válvulas, de colocar estos dispositivos, ¿no? ¿Qué beneficios aporta? ¿Por qué hay que hacer un equilibrado hidráulico en la instalación? Entonces, el objetivo primero es colocar a disposición del instalador y de cara al usuario también es importante componentes, como decía antes, de larga duración, fáciles de montar y fáciles de utilizar. Que si en algún momento dado el particular, el usuario, tiene que hacer alguna regulación, no tenga ningún problema, ¿no? Entonces, con un correcto equilibrado de la instalación, conseguimos una distribución uniforme y controlada de la energía en toda la red, ¿vale? No solo en una parte, sino en toda la red. Y otro punto que hay que tener en cuenta es que la regulación individual permite al cliente final, al usuario, una mejor gestión de su consumo, ¿de acuerdo? Sin reducir su nivel de confort, como hemos dicho antes. Entonces, ¿qué se consigue con el equilibrado del sistema? Entonces, en general, una instalación mal equilibrada, lo normal se compensa aumentando el tamaño de la bomba, colocando una bomba más grande, o aumentando la temperatura de la caldera. ¿Qué provoca eso? Pues que si hacemos la instalación, hacemos el equilibrado de la instalación, el ahorro energético nos viene por la combinación de varios efectos. Primero, reduciendo la presión disponible en los circuitos más desfavorables, se consigue una regulación mucho más precisa y un control de la temperatura más adecuado. Con lo cual, al reducir la presión disponible en los circuitos más desfavorables, se consigue al reducir la presión, conseguimos reducir la velocidad del agua caliente del circuito, por lo tanto, tenemos menos pérdidas de calor en la tubería, en la instalación. Y al aumentar la presión disponible en circuitos más desfavorables, ya no es necesario trabajar, como os he dicho antes, a mayor temperatura a la salida de la caldera. La salida de la caldera podemos trabajar al agua a menos temperatura y jugar con la temperatura y la presión en los puntos más alejados, más desfavorables, que normalmente son los que están más alejados, ¿no? Entonces, si tenemos un circuito bien equilibrado, también con eso impedimos que las bombas trabajen de una forma forzada y puedan trabajar en las condiciones de diseño. También se reduce el ruido debido a que al bajar la velocidad de funcionamiento, pues la instalación también no hace tanto ruido. El hecho de equilibrar un circuito con agua sanitaria, calefacción o refrigeración, como he dicho antes, se garantiza una distribución más uniforme y controlada de toda la instalación y se puede llegar a ahorro energético entre un 10 y un 20%. Otro tema que también hay que tener en cuenta, que una instalación de calefacción, aire acondicionado y ventilación está diseñada para combatir ciertas cargas térmicas máximas, ¿no? Que en su momento pues se han considerado, ¿no? Si la instalación no funciona correctamente y no puede producir o distribuir esta potencia necesaria, entonces está claro que la instalación no va a trabajar a condiciones de diseño, tal como se ha diseñado, con lo cual difícilmente vamos a poder rentabilizar esa instalación, ¿no? Todo esto que explico no es solo por decir porque tenemos válvulas, porque creemos que va mejor, sino porque incluso el código técnico señala, indica, aconseja que hay que colocar válvulas de equilibrado, ¿no? Entonces, con las válvulas de equilibrado, como se indica, contribuyen a reducir los consumos energéticos de la instalación y aportan a las unidades, las aportaciones térmicas que aportan
a las unidades terminales son según se ha proyectado en el diseño, ¿no? Aparte también indica que todas las unidades terminales tendrán válvulas de cierre, válvulas de corte a la entrada y en la salida del fluido portador, ¿de acuerdo? Siendo una de estas válvulas específicas la válvula de equilibrado. Como esto os decía, no solo lo decimos nosotros, sino que también la normativa, el código técnico, aconseja utilizar este tipo de válvulas. ¿De acuerdo? Entonces, ventajas del equilibrado hidráulico: mejor eficiencia energética, máximo confort, reducción de ruidos, evitar sobrecostes de bombeo porque no tenemos que sobredimensionar la válvula, no tenemos que trabajar a más temperatura, no tenemos que trabajar a mayor presión. Protección de los elementos terminales porque como no trabajamos en condiciones extremas, por decir algo, todos los elementos de la instalación no están trabajando forzados, ¿no? Pueden estar trabajando a unos niveles de presión y de caudal inferiores, con lo cual no trabajan de una forma forzada. Y como he comentado antes, pues también para cumplir con el código técnico. ¿De acuerdo? Y bueno, este es el esquema simple y habitual, ¿no? Que lo que se quiere representar es que, evidentemente, como dice, el agua no es tonta y en los elementos terminales que están más cerca del bombeo les llega agua caliente y los que están más alejados, pues evidentemente les llega menos agua caliente y esos son los típicos, pues bueno, pues que para evitar todo esto, lo comentaba, hay que dar más presión, hay que dar más temperatura para que esta gente, las necesidades de los puntos más alejados, no haya problemas, ¿de acuerdo? Con las válvulas de equilibrado, lo que conseguimos es que toda la instalación esté a la temperatura adecuada, a la temperatura de diseño, ¿no? Luego veremos si todo está, pues es mucho más fácil hacer la regulación y es mucho más fácil para hacer el ajuste que podamos necesitar. ¿De acuerdo? Hasta aquí un poco la parte teórica, la justificación, por qué hay que utilizar y es aconsejable utilizar válvulas de equilibrado, ¿no? Entonces aquí ahora empezaremos un poco, bueno, pues qué dispositivos, qué elementos se pueden utilizar y que, bueno, pues según la instalación en la cual estamos trabajando, en cuál la vamos a querer utilizar, pues elegir el elemento más adecuado en cada caso. El más, entre comillas, más sencillo, pues bueno, sería esta válvula de equilibrado con caudalímetro, ¿de acuerdo? La regulación la hace esta válvula de esfera, ¿de acuerdo? Que gira o este tipo, aquí una válvula de esfera, ¿de acuerdo? Que es la que hace la regulación, ¿no? Aquí el caudal lo vemos directamente cuando pasa el agua por aquí tenemos una lectura directa, ¿no? Entonces tenemos un caudalímetro graduado que nos indica el tema. ¿Qué problema tienen estas válvulas? Pues que al estar en medio de la tubería, al utilizarse como bypass, tienen una pérdida de carga muy importante, ¿de acuerdo? Sí que es un elemento sencillo, según donde lo vayas a colocar ya podría funcionar, pero te provocan una pérdida de carga muy importante. Aparte, también el rango de regulación de caudal es muy bajo, es inferior a 50 litros por minuto, ¿de acuerdo? Con lo cual, según qué tipo de instalaciones no te van a servir. Y aparte, otro tema, que no solo tienen la función de regulación del caudalímetro, ¿no? Si quieres utilizarla como válvula de corte, no tienes esa segunda opción. Quizá esta válvula la podrías utilizar como de corte, pero cuando hagas el corte ya pierdes toda la regulación que hayas podido hacer de una forma inicial, ¿no? Pero bueno, según qué sistemas en qué situaciones podrían ser. La válvula más habitual, lo que se entiende como válvula de equilibrado, pues tenemos dos modelos, como decía antes, ¿no? La válvula estática de paso variable y luego veremos la válvula dinámica, ¿no? Este tipo de válvula es la de las más habituales,
Es aconsejable utilizarla en circuitos, como luego explicaremos más, donde el caudal es constante, ¿de acuerdo? O donde haya pocas variaciones de carga. ¿Por qué? Con esta válvula, con el mando aquí, regulamos la válvula en función de la pérdida de carga que se mide, ¿no? Estas conexiones de aquí se puede medir la presión antes y después del corte de la válvula y a partir de la pérdida de carga podemos regular la válvula, ¿no? Entonces, bueno, en principio el funcionamiento es más sencillo y ya te puede dar la regulación de la válvula. Es el sistema más, o sea, la válvula más habitual que se utiliza para esos sistemas, ¿no? Otro tipo que os comentaba, la válvula de equilibrado dinámico o como se entiende también como PIP, es el Pressure Independent Control Valve, ¿de acuerdo? Esta es una válvula automática, es para adecuada a instalaciones donde tenemos un caudal variable o cambia mucho con frecuencia las cargas térmicas, ¿no? Esta válvula se equilibra automáticamente. Aquí el volante, aquí él tenía el volante negro, aquí la regulación se hace mediante este volante y de esta forma aseguramos que aunque haya cambios en el circuito, la válvula esa siempre se va a actuar automáticamente para ir aportando el caudal que necesitamos en cada situación. Esta válvula, como veréis, es dos válvulas en uno, ¿de acuerdo? Por un lado, la válvula sirve como limitador de caudal, ¿de acuerdo? Si tenemos la entrada, tiene un dispositivo que se va adaptando, ¿de acuerdo? Para siempre aportar el caudal que nosotros necesitamos, el caudal que nosotros hemos regulado, ¿de acuerdo? Y tiene otra parte, ¿de acuerdo? Estas válvulas, después de hacer la regulación, se quita este tapón y aquí se coloca un actuador electrotérmico o eléctrico, con lo cual tenemos una válvula de control total, de control de apertura-cierre, todo o nada, o si colocamos un actuador modulante, tenemos la regulación progresiva, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí dos válvulas en uno. Este tipo de válvula, como comentaba también antes, cuando nosotros la tenemos regulada, igualmente esta, ¿de acuerdo? Se quita este tapón de aquí, este tapón se puede quitar y la regulación esta también, al quitar el taponcito la regulación que tiene, aquí no se ve ninguna imagen, pero bueno, la regulación que queda fija, nosotros podemos cerrar la válvula, ¿de acuerdo?, para hacer mantenimiento, para hacer reparación o lo que sea, y en la parte esta interior se quita el tapón y aquí hay un eje que mediante una llave Allen podemos fijar la posición a la que tenemos la válvula regulada, ¿de acuerdo? Entonces, y esta válvula igualmente, nosotros por este mando podemos cerrar la válvula, pero cuando la volvemos a abrir, la regulación se nos queda en la posición que hemos ajustado nosotros inicialmente, con lo cual ya podemos hacer la reparación y a partir de la reparación ya volvemos la válvula a su posición inicial y ya sigue trabajando correctamente. Estas válvulas dinámicas, pues bueno, lo habitual es colocarlas, pues bueno, en aires acondicionados, en fan coils, en regulaciones de estas de techo, porque son equipos que tienen una variante de caudal, pues que tengan equipos que pues este equipo está funcionando, este está parado. Como todos estos funcionan a través de termostatos, tienen necesidad un equipo más que otro en funcionar. Uno está parado, el otro no está parado, pero tiene menos necesidad. Entonces el caudal en este tipo de instalaciones es variable, con lo cual es aconsejable utilizar este tipo de válvula. En una instalación de radiadores, como he enseñado antes como ejemplo, pues también, si tenemos una instalación de radiadores con los cabezales termostáticos,
también puede haber radiadores que se abren o se cierran según las necesidades caloríficas de cada habitación, con lo cual también la temperatura, el caudal de cada instalación, de cada ramal, pues también va variando, con lo cual también sería interesante colocar este tipo de válvulas. Correcto. Entonces, os comentaba un poco qué diferencia tenemos, que ya en principio ya casi ya lo he explicado, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una válvula estática y una dinámica? Pues como os he comentado, las estáticas, cuando nosotros la tenemos ajustada, no varía su posición, tanto si hay cambios en el circuito o no, y las dinámicas, a partir de que hemos hecho la regulación, si hay cambios de caudal, de presión o de temperatura, las válvulas se van autoajustando automáticamente para ir adaptándose al circuito y siempre aportar el caudal que nosotros necesitamos o que la instalación necesita. Respecto a estas válvulas de equilibrado y a los equipos para fancoils y tal, hay unos equipos que son unas soluciones para facilitar la instalación y el mantenimiento de las unidades terminales, como decía, con fancoils, intercambiadores de calor, etcétera, ¿no? Son estos kits hidrónicos, la cual incorporan la válvula de equilibrado dinámico, que es la que hace la regulación a la unidad terminal, un conjunto de válvula bypass con válvulas de corte, ¿de acuerdo? Que estas, según la acción que queramos hacer, si es el funcionamiento normal o si queremos hacer limpieza de la instalación, limpieza del equipo o tal, pues vamos jugando con este bypass y con esta válvula de corte y con este filtro purgador. De alguna forma, pues con esto nos va a servir a la hora de mejorar la instalación de los fancoils o los equipos terminales, ¿no? Básicamente la ventaja que tiene este equipo es que en lugar de tener pues no sé cuántos componentes para cada unidad terminal, eso obliga a varios plazos de entrega porque esto representa varios distintos proveedores, obliga a tener toda una serie de materiales almacenados, hacer su gestión, el coste de la mano de obra también en obra, si tienes todos los elementos hay que montarlos, eso es un tiempo, tienes que contar con una persona que sepa lo que está montando, que lo monte correctamente, que si no lo monta correctamente pues puede haber errores, puede haber fugas, con lo cual esto puede provocar atrasos a la entrega de proyectos, reclamaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de colocar y disponer de estos equipos hidráulicos pues es la contrapartida, ¿no? Entonces, tenemos un equipo para cada unidad, solo tenemos un proveedor a quien perseguir, a quien pedir la información, una entrega única, si necesitamos 100, 200 o los que sean fancoils, son 100, 200 o 200 kits, ahí se entrega todo directamente. Ahí tienes también una reducción de los costes de almacenamiento, de gestión, de montaje, evidentemente es mucho más rápido, mucho más fácil montar los 4 conexiones que tenemos de este equipo que no montar todo este puzzle de elementos y de equipos, ¿no? Con lo cual, pues eso, evitamos lo que he comentado antes, ¿no? Evitamos errores, evitamos atrasos a la entrega del producto y evitamos también reclamaciones, ¿no? Entonces, este es dentro de la parte del equilibrado y las válvulas de equilibrado, pues es un kit que aporta cierta fiabilidad, ¿no? Por eso, de resumen, ¿no? Pues tenemos un ahorro económico tanto de material como de tiempo. Otro tema es importante, estos equipos montados ya vienen probados en fábrica, con lo cual esto ya nos da cierta seguridad y nos evita pues eso, posibles errores, posibles fugas, atrasos en la entrega del producto, ¿no? del proyecto, perdón. Entonces, bueno, es un equipo bueno, pues muy interesante, ¿no? Siguiendo con el tema,
Pues hasta ahora lo que he estado explicando son válvulas, dispositivos que lo que hacen, pues bueno, es regular, equilibrar la cantidad de agua con variaciones de presión y tal. Esta válvula es una válvula de equilibrado, pero es termostático. ¿De acuerdo? Esta válvula es una válvula de equilibrado termostático, pero este es un dispositivo que coloca en el circuito de recirculación del agua sanitaria, agua caliente sanitaria, ¿de acuerdo? En instalaciones centralizadas de agua caliente sanitaria. La ventaja de esta válvula lo que hace es que asegura que en el retorno siempre tenemos una temperatura mínima de agua caliente por una parte, evitamos la proliferación de la legionela, porque como tenemos el retorno de agua caliente a una temperatura superior, la temperatura de la legionela, la proliferación se considera entre 40 y 45 grados. Como esta válvula la regulamos pues a 60, 65, porque al estar en el retorno de la instalación tenemos que asegurar que hasta el último punto de la instalación le llegue agua caliente, pues tenemos que regularla a una temperatura más alta. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que conseguimos es que tenemos toda la instalación con agua caliente, ¿de acuerdo? Con lo cual el usuario al abrir el grifo ya le sale el agua caliente enseguida. No tiene que esperar provocar que al abrir el grifo provocar la recirculación y que le salga el agua caliente, ¿no? Otro tema, como os comentaba también, esta válvula, esto de aquí es un termómetro, ¿de acuerdo? Esto es una válvula que hace la función de, perdón, esta es la válvula que es para regular la temperatura que luego vemos aquí, y este anillo de aquí lo podemos utilizar como válvula de corte, ¿de acuerdo? Este termómetro va insertado aquí con una vaina, se puede quitar el termómetro y aquí colocamos la manguera para poder hacer la limpieza térmica contra la legionela, ¿de acuerdo? Aunque como he comentado antes, aseguramos que la instalación está a una alta temperatura para evitar la proliferación, según en qué tipo de instalación, pues puede ser necesario cada cierto periodo, cada cierto tiempo, es obligatorio hacer esta limpieza. Pues con este tipo de válvula se puede hacer sin problema. Como comentaba, esta arandela de aquí sirve para cortar el paso, para hacer mantenimiento o lo que sea, y además, como entendemos que esta válvula va colocada en una instalación de agua caliente, pues ya viene preparada con una caja aislante, pues para prevenir la pérdida de calor en la instalación. La tubería es mucho más fácil de aislar, de colocar el aislamiento, pero la válvula, pues bueno, es más complejo, entonces ya incorpora esta caja con la ventanita para poder ver la temperatura en ese momento de la instalación. Este es un tipo de válvula que es adecuada. Si tenemos en el caso de que solo tuviéramos un montante, no tiene mucho sentido colocarla porque si tenemos una válvula de velocidad variable y tal, hay una bomba de velocidad variable, pues esta bomba ya se va adaptando, ya va dando el caudal suficiente para tener esa temperatura, ¿no? Pero si tenemos, por ejemplo, ya varias columnas, entonces ahí sí que ya tiene su sentido, ahí sí ya que tiene su necesidad, ¿no? Porque un poco lo mismo que comentaba con las otras válvulas de equilibrado, cada columna pues puede tener más o menos consumo, más gente no puede tener más necesidades, entonces sí que las necesidades de consumo de agua de una columna a otra puede afectar, y entonces eso sí que ya es interesante utilizar este tipo de válvulas, porque así cada columna, cada instalación puede trabajar pues por libre y no le afecta a las necesidades de las columnas paralelas. Entonces, como comentaba, pues como normalmente esta válvula la regularemos pues entre 60 y 65 grados, la legionela se considera pues que bueno, pues entre 25 y 40 grados es donde puede proliferar. Como esta instalación aseguramos que va a trabajar
todos los rincones de la instalación de agua caliente, pues va a trabajar a más alta temperatura que esta, de alguna forma pues podemos asegurar que no habrá problemas con la legionela. ¿De acuerdo? Aunque digo, pues bueno, depende de la instalación, pues bueno, igual es más o será necesario hacer temporalmente pues una desinfección térmica, un choque térmico. ¿De acuerdo? Y entonces ya, pues bueno, el último válvula que se puede entender como de equilibrado, ¿no? Es la típica válvula de presión diferencial o válvula bypass, que normalmente, pues bueno, donde más se utiliza, pues bueno, pues puede ser, por ejemplo, en instalación de radiadores, una instalación de suelo radiante, en la cual, pues entre la ida y el retorno puede haber, hay circuitos que funcionan más o abren o cierran, con lo cual esto provoca un aumento en la presión del retorno y entonces colocamos esta válvula para unificar, bajar la presión y mantener siempre la presión entre la ida y el retorno en unos niveles que se puedan controlar, que no provoquen ruidos y tal. También podríamos considerar que sería una válvula de equilibrio. Y bueno, hasta aquí podríamos decir que es un poco la parte de teoría, una parte de los elementos habituales que se utilizan en estos sistemas de equilibrado, las válvulas que se utilizan, que si las estáticas, que si las dinámicas, cuándo utilizaremos una estática, cuándo utilizaremos una dinámica, o los modelos más sencillos de la válvula con caudalímetro o de la válvula de presión diferencial o bypass, ¿no? Y ahora está el tema que, digamos, lo que he dicho, la parte teórica, ¿no? Intentar simplificar el equilibrado. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, hay alguna duda, algo que pueda aclarar. A ver, me dejáis ver, pero en principio no hay preguntas ni nada. Bueno, entonces es que me explico muy bien. Bueno, vamos a ver el tema de la puesta en marcha, que es cuando hablas de válvulas de equilibrado, todo el mundo ya se pone nervioso, ¿no? Entonces, bueno, es que tampoco en el fondo no es tan complejo. Es un poquito entretenido, sí que es verdad, pero no es complejo. Entonces, para poner la puesta en marcha, necesitamos primero, evidentemente, seleccionar e instalar las válvulas que son necesarias según el diseño, tener las válvulas adecuadas. Importante, como os he comentado, la instalación hay que ajustar los dispositivos para que abastezca la instalación según las condiciones de diseño. Entonces tenemos que tener claro cuáles son las condiciones y en qué caudales tenemos que instalar las válvulas. Lo digo porque esto, aunque parezca una tontería, muchas veces me preguntan cómo instalo pero no tienen claro cuáles son los valores que tienen que, o sea, me refiero a nivel de instalador, no tienen claro, o alguien que tiene que hacer la regulación, cuáles son los valores. Tienen las válvulas, tienen los tamaños, pero no saben cuáles son los caudales que tienen que utilizar y cuáles son los caudales que tienen que buscar, ¿vale? Esto, aunque parezca una perogrullada, es básico, ¿de acuerdo? Aquí voy a hacer una explicación muy sencilla, para que se entienda qué conseguimos con el equilibrado, qué es lo que va a buscar. Es muy sencilla, pero por sencilla que es, entiendo que se va a entender muy fácil, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos columnas, ¿de acuerdo? En la cual en las dos necesitamos una potencia de 3.000 vatios, con lo cual para conseguir esa potencia es necesario un caudal de 130 litros hora, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un sistema de bombeo y enviamos agua. Como esta columna está más cerca, solo tenemos una pérdida de carga de 0,2 milibares.
La otra, como está más lejos, pues tenemos el doble, 0,4 milibares. ¿Qué pasa? Pues como decía en principio, como el agua no es tonta, como aquí tiene menos pérdida de carga, aquí pasa más agua. Como viene más agua, viene más caudal. Aquí tenemos un caudal de 200 litros hora que nos repercute, sería un equivalente a unos 4.600 y pico vatios. ¿Correcto? Como aquí llega menos agua porque hay más pérdida de carga, nos llega menos caudal, 60 litros, y solo tenemos 1.385 vatios cuando necesitamos 3.000. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos 4.600 cuando solo necesitamos 3.000. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos para revertir esto? Pues colocamos nuestras válvulas de equilibrado. La válvula de equilibrado lo que provoca es una pérdida de carga. Sería el equivalente a, con una instalación de radiadores, tenemos la válvula de paso y tenemos el detentor. En la salida tenemos el detentor. No lo he dicho antes, las válvulas de equilibrado también se colocan normalmente en el retorno. ¿Por qué? Porque si en la unidad terminal hay cualquier tema, cualquier dificultad, en el retorno siempre estamos seguros del caudal que va a tener el equipo. Si lo colocamos a la ida, aquí puede haber una fuga, una mala regulación y nosotros vamos a regular en falso. Si lo tenemos en el retorno, siempre sabremos qué caudal sale del agua y lo podremos controlar mucho mejor. Como digo, igual que un detentor en un radiador, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos con esta válvula? Pues, como he dicho, provocamos una pérdida de carga. En esta primera, provocamos una pérdida de carga de 0,3 milibares, ¿de acuerdo? Con lo cual, en total tendremos 0,5 milibares y ya tendremos estos 130 litros que necesitamos para obtener la potencia de 3.000. En la segunda columna, como ya teníamos una pérdida de 0,4 milibares, solo vamos a crear 0,1 milibar de pérdida. Con lo cual vamos a tener también los 0,5 milibares, lo mismo que en la columna 1, y tendremos el caudal que necesitamos, los 130 litros hora. Con lo cual 130 litros son los que necesitamos para obtener estos 3.000 vatios. Entonces, resumidas cuentas, lo que hacemos es esto, provocamos pérdida de carga para unificar las pérdidas de carga en todos los circuitos. Cuanto más alejado tenemos que provocar menos pérdida de carga, la válvula está más abierta. Cuanto más cerca de la caldera, de la unidad, la fuente de energía, más cerrada tenemos, más pérdida de carga, con lo cual la válvula estará más cerrada. Esto es, en resumidas, lo que provocamos con las válvulas de equilibrado. ¿De acuerdo? Las válvulas de equilibrado se pueden hacer mediante tablas, que eso sería un equilibrado teórico, o con el medidor de equilibrado. Este medidor lo que conseguimos es pues ajustarnos mucho más en las condiciones que tenemos en la instalación, en la válvula, en el circuito. ¿De acuerdo? En la teórica, la regulación teórica por tablas nos puede servir para hacer una pre-regulación, de alguna forma cuando colocamos las válvulas ya la podemos colocar en esta regulación, porque bueno, a partir de luego, después, con el medidor, más o menos la diferencia que vamos a tener va a ser poca. No sé si nos indica que la válvula la tenemos que poner en la posición 4, ¿vale? Pues quizá ya con el medidor, por esta posición, en lugar de ser la 4, pues será la 3.8, 3.9, o la 4.1 por 4 o 4.2. ¿no? Entonces, no vamos a tener que estar buscando completamente a partir de cero la regulación. ¿no? Entonces, el medidor que incorporamos nosotros, aparte de tener los valores de nuestras válvulas, evidentemente, también tiene los valores de las válvulas más usuales del mercado. ¿Por qué? Porque muchas instalaciones, pues, bueno, pues puede ser que estén colocadas nuestras válvulas o que sea una reforma que haya válvulas de otro fabricante o que haya equipos que incorporen válvulas de equilibrado y también tengas que hacer la regulación. Entonces, pues bueno, pues por eso consideramos que es bueno
facilitar el trabajo a la hora de hacer el equilibrado, ya que es un trabajo un poco así engorroso, pues intentar facilitarlo de esta forma, aportando información de las válvulas que hay en el mercado, la mayoría, no todas, pero la mayoría, las más conocidas, para facilitar el tema de la regulación. Entonces, lo que os comentaba, habéis visto las válvulas que llevan las 2 tomas de presión, pues este equipo lleva estos conectores que son las que conectamos, son los sensores que colocamos a las válvulas para medir la pérdida de carga. A la hora de hacer la regulación, el equilibrado, hay que tener en cuenta ciertas operaciones preliminares que, bueno, no hay que olvidarse, aunque parezcan tontas, pero no hay que olvidarse porque si no luego pueden dar problemas. Comprobar que los circuitos se han limpiado. Si están sucios, luego al provocar la circulación, pues pueden taponar las válvulas, pueden taponar las conexiones, pueden taponar el equipo de medición y entonces nos va a costar hacer la regulación. Válvulas de corte y regulación que estén completamente abiertas, que tengamos el paso total para hacer la regulación. Que el circuito esté lleno, evidentemente, lleno de agua, pero no de aire, ¿de acuerdo? Si en el circuito tenemos aire, esto nos va a falsear mucho los valores. Incluso nos puede falsear, nos puede entrar aire en el medidor. Ten en cuenta que el tubito es muy pequeñito, una burbuja ya nos va a descontrolar completamente la medición, ¿no? Otros temas que tengamos que hacer para controlar el tema de regulación del sistema, otros equipos que estén anexos, ajustar la bomba o las bombas, ver qué velocidad hay que regularlos, el caudal máximo que sea el correcto, el adecuado máximo que pueda tener la bomba. Comprobar que la dirección de rotación de la bomba es la correcta, la presión de los tanques de expansión, de todos estos temas, hay que tenerlo en cuenta. Parecen tonterías, pero bueno, no hay que olvidarse de estos temas. ¿De acuerdo? Entonces, así en plan esquemático, ¿de acuerdo? En una instalación tipo, puede ser, correcto, tenemos 4 válvulas, ¿no? Una que sería la válvula principal, la válvula de compensación general de toda la instalación, las válvulas que tenemos a pie de columna, las válvulas que podemos tener en cada ramal, en cada planta, en cada ramal tendremos una válvula de estas, y las válvulas ya terminales que van conectadas a cada equipo. Entonces, el equilibrado, cuando vayamos a hacer el equilibrado, empezaremos primero por estas válvulas, las que van conectadas a los terminales. Cuando tengamos equilibradas todas las válvulas de los terminales de una columna, vamos a equilibrar las válvulas de los ramales de una columna. Cuando tengamos esta, nos iremos a la otra columna, válvulas terminales, equilibrar después las válvulas de los ramales y cuando tengamos estas, entonces ya regularemos las válvulas de las columnas. Entonces hay que ir siempre de la más alejada a la más cercana. ¿De acuerdo? Entonces en este caso empezaríamos con esta, primero haríamos toda esta partida, después haríamos toda esta de aquí y después toda esta de aquí. Cuando estén todas estas terminales hechas, pues empezaríamos con esta, después con esta y después con esta. Y cuando esté todo esto, lo mismo. Esta. ¿De acuerdo? Entonces un poquito estas son la identificación de las distintas válvulas que hay en una instalación tipo, podemos decir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os comentaba, para hacer el equilibrado, la regulación, se necesitan básicamente lo que he comentado, la válvula principal, la válvula esta de compensación, que regula toda la instalación, y esta válvula, la que está más alejada, la tiene más problemática, que es la que vamos a coger como válvula de referencia. Entonces, esta válvula, lo que he dicho, está más alejada, tenemos que asegurar que a esta válvula le llegue el caudal adecuado, ¿vale? Para que estos
terminales, radiadores, fan coils o lo que sea, estén perfectamente ajustados y puedan dar la temperatura que se necesita, y a partir de ahí iremos tirando hacia la bomba. ¿De acuerdo? Entonces, primero lo que os comentaba. Aquí me he dejado... Sí, vale. Aquí, primero, esto se acostumbra. Si es una instalación pequeña, pues bueno, no es necesario, quizá una persona puede hacer, pero si es una instalación grande, se aconseja pues que haya 3 personas realizando esta regulación. Así sería mucho más práctico, mucho más rápido, ¿no? Una persona que tiene que estar en la válvula esta de compensación, una persona en la válvula de referencia y otra persona que es la que va regulando las distintas válvulas, ¿no? Entonces, primero regulamos la válvula esta de referencia, ¿de acuerdo? Cuando estemos ya ajustadas, pues un segundo operario sería el que iría a regular la segunda válvula, ¿de acuerdo? Esto provocará que esta válvula quede descompensada, como lo que he dicho. En este caso estamos hablando de equilibrado estático. Si os acordáis, he dicho que las válvulas estáticas, cuando las regulamos y cambian las condiciones del sistema, la válvula queda descompensada, no queda bien regulada, ¿de acuerdo? Este es el caso, pues que la válvula la hemos regulado primero, al cambiar las condiciones porque hemos regulado esta ha quedado descompensada. ¿Qué hay que hacer? Pues entonces lo que os he comentado, el operario que está en la válvula esta de compensación la regula hasta que esta válvula ya queda bien regulada, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos estas dos válvulas ya las tenemos ajustadas. Ahora vamos a la tercera. Nos pasa lo mismo que antes. Regulamos estas dos válvulas, tanto la primera como la segunda, nos han quedado descompensadas, desreguladas, y entonces lo que tenemos que hacer es que la persona que esté con esta válvula de compensación la regule hasta que consigamos que estas válvulas ya queden reguladas al límite que nosotros tenemos considerado, ¿de acuerdo? Que hemos ajustado inicialmente. Al regular esta también ya se nos queda compensada, ¿de acuerdo? Y así hasta tenerlas todas reguladas, ¿no? ¿De acuerdo? Pues estas tenemos que ir ajustando trabajando con la de compensación para cuando estas queden desajustadas porque vamos ajustando las primeras, pues tenerlo ya todo compensado. Y así pues ya nos queda toda la instalación ajustada. Como os decía, esto es utilizando válvulas de equilibrado estático, ¿de acuerdo? Las válvulas de equilibrado dinámico es mucho más sencillo. Como os decía, hemos quedado que las válvulas automáticamente se van ajustando, ¿correcto? Pues en este caso, lo mismo. Empezamos igualmente por la válvula de referencia, siempre hay que empezar igual, y regulamos esta, ¿de acuerdo? Luego nos vamos a esta. Entonces, tampoco no es necesario que haya tanta gente. Una persona ya puede ir ajustándole porque automáticamente las válvulas se van regulando, ¿de acuerdo? Entonces, primero el operario ajusta esta según las condiciones que necesita, según el caudal que necesita para esta columna. Cuando haya acabado, se va a esta. Entonces, regula esta. Aunque las condiciones de estas, como digo, han cambiado, la válvula lo recibe y automáticamente se adapta para dar el caudal que aquí necesita, ¿de acuerdo? Pues cuando ya tiene esta también se autoajusta, ya no tiene que volver a esta, se va a esta y ya está. Regula esta. Y estas válvulas anteriores automáticamente se van regulando, igualmente que esta de aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces es cuestión de ir midiendo, sí que colocar el caudal que nosotros necesitamos, pero al final automáticamente todas estas válvulas se van autorregulando. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues evidentemente lo que acabo de explicar, ¿no? Que
Si las válvulas, si en las otras necesitas varias personas para hacer la regulación y hacer el autoajustado, aquí con una persona ya lo tienes solucionado. Segundo, si tú tienes la instalación X, imaginamos un centro comercial o un edificio también, por ejemplo, ¿no? que va entrando en funcionamiento, o a la hora de hacer la instalación la vamos haciendo por partes, pues nosotros se puede ir haciendo la regulación. Centro comercial, primero abre en una parte y luego abre en la otra. Nosotros podemos regular una parte, la dejamos toda ajustada y ya está. Cuando entre en funcionamiento la segunda parte, solo tendremos que regular la segunda parte. La primera automáticamente ya se va a regular. Y esto es lo mismo. ¿De acuerdo? Si vamos teniendo un edificio que vamos poniendo en marcha distintos apartados del edificio, pues nosotros podemos ir ajustando, regulando las columnas y vamos acabando ya, dejamos la instalación ya solucionada. No tenemos que volver otra vez o tenemos que esperar que todo esté montado para hacer la regulación. Podemos ir haciendo la regulación por parte. Con lo cual esto también nos ayuda a poder hacer la instalación, la puesta en marcha más por partes y más cuando nos vaya interesando según cómo vaya funcionando la instalación, la obra. Y bueno, esto sería la parte del equilibrado, la parte que un poco la gente también le da un poco de reparo y es un poquito más engorrosa, está claro. ¿Vale? Como veis, válvulas estáticas, hablando de coste económico, las válvulas son más económicas, pero la puesta en marcha es más dificultosa, más laboriosa. Las válvulas dinámicas son más algo de precio, algo son más caras, pero te ahorras un montón de tiempo a la hora de hacer el equilibrado. Tienes una instalación, pues que unas válvulas estáticas, pues igual necesitas una semana, con dinámicas, pues igual con 2 días lo tienes solucionado. Entonces, bueno, esas son las dos opciones que se puede tener, ¿no? Entonces, bueno, como os he dicho antes, el equilibrado lo podemos hacer a través de tablas o a través del medidor, ¿de acuerdo? Pero también hay una opción que es a la hora de hacer el dimensionado, a la hora de hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, por cálculos sabemos cuáles las válvulas que vamos a necesitar por caudal o tamaño, miras el fabricante, lo seleccionas, ¿no? Pero cómo hacer de una forma fácil y más ágil el dimensionado, el saber cada válvula, si esa válvula es correcta y en qué regulación la tengo que hacer, ¿correcto? Entonces, en este punto hemos desarrollado una herramienta que está en nuestra web, que es para poder hacer el dimensionado, ¿de acuerdo? Es esta aplicación, esta herramienta, ¿correcto? En el cual están los 4 modelos de válvulas que tenemos. Esto lo estamos trabajando, creo que en esta semana o la semana que viene ya estará en funcionamiento, pero bueno, para la demostración que quiero hacer os puede servir, ¿de acuerdo? Tenemos las 2 válvulas estáticas, roscadas y debridas, lo que digo, pues las dinámicas la semana que viene ya estarán disponibles. Entonces, aquí seleccionamos la válvula estática, si lo veis ahí, seleccionamos el tamaño, 3/4. Aquí seleccionamos, ya nos da una orientación, esta válvula y este tamaño, qué rango de trabajo tiene. Entonces, bueno, aquí ya podemos ver si este de 3/4 es correcto o no. Digo, no, es que yo necesito por diseño más caudal. Bueno, pues colocamos la de 1 pulgada. ¿De acuerdo? Vale. Aquí, pues bueno, seleccionamos, no sé, pues yo qué sé, 1,8. Pues 1,8. Vale. Pérdida por diseño está establecido 0,1. ¿De acuerdo? Si lo sabemos, lo colocamos. Si no, pues para hacer una estimación ya nos puede ser. ¿Correcto? Entonces ya hacemos el cálculo de la regulación. Ya nos dice que con este tipo de válvula, con este tamaño, con este caudal que necesitamos y considerando esta pérdida de carga, tenemos que colocar la válvula a 3,2
y tendremos una pérdida de 0,099. ¿De acuerdo? Entonces, guardamos el resultado. ¿De acuerdo? Aquí abajo ya nos guarda la válvula con eso, características, tamaño, el caudal que necesitamos, la pérdida, y los resultados es esta posición y la pérdida de carga real. ¿De acuerdo? Entonces esto nos permite dos cosas. Ahora veo que hay ya un par de preguntas, ahora acabo de esto y lo miramos. ¿De acuerdo? Entonces, renombrar referencia. Entonces, aquí en lugar de poner válvula 001, pues sabemos que en el proyecto la válvula, yo qué sé, no sé, baño 4. Baño 04. ¿Vale? Pues ya está. Lo guardamos. Ya sabemos que esta válvula corresponde en el proyecto el que queramos trabajar, está en el baño 4. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahora vamos a otra válvula. ¿De acuerdo? Ahora tenemos otra válvula que el caudal que necesitamos es 1,5. ¿Vale? Hacemos los cálculos y esta es la válvula que nos da. Pues a esta la tenemos que poner a 2,5. ¿Vale? Guardamos los cálculos. ¿De acuerdo? Lo mismo. Renombrar referencia. Pues aquí este será el baño 5. Baño 5. Baño 5. Perfecto. Lo guardamos. Vale. Y así podemos ir sumando todas las válvulas que podamos necesitar. Cuando ya las tenemos todas, vamos aquí a exportar resultados y esto nos envía un archivo Excel que os podéis descargar, os sale en vuestro ordenador, en vuestro escritorio, en el cual nos indica, ¿lo veis? La referencia que yo le he puesto, el código de vuestro producto, el modelo, el tamaño, caudal de diseño, pérdida de carga que nosotros hemos asumido y los resultados. La regulación, esta del baño 4 la tenemos que poner a 3.2 y la del baño 5 a 251. Y tenemos una pérdida de carga, pues esta. Esto ya nos lo guardamos y ya está. Ya lo tenemos ahí en nuestro equipo. ¿Vale? Y así es como funciona. Pienso que es una herramienta que hemos sacado, que es muy práctica, muy adecuada. ¿Vale? Y, a ver, aquí hay unas preguntitas. A ver. La pantalla está estática, no se está viendo la herramienta de dimensionado. Perdona. A ver, bueno. A ver, os sale la herramienta, no se ve la pantalla. A ver, entonces esto ya sé por qué debe ser. Espera, a ver, un momentito. Vale, ya sé por qué debe ser. Porque, vale. Vale, ¿lo podéis ver ahora? Ahora creo que sí que lo veis, ¿no? Ahora sí, vale, perdón, tenía compartido la presentación y no a mí sí que se me ha abierto, pero no tengo compartida la válvula. Vale, entonces, empiezo de nuevo. ¿Vale? En la página web nuestra, en la parte de servicios, prescripción, ¿vale? Tenemos esta parte de cálculo para válvulas de equilibrado y tuberías, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos aparece esta pantalla en la cual pues, podemos seleccionar los cuatro tipos de válvulas que tenemos. Las estáticas, roscadas y compridas, y las dos automáticas. Estas dos dinámicas están trabajando todavía, pero bueno, la semana que viene o así ya van a estar disponibles, ¿correcto? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Seleccionamos el tipo de válvula, veis aquí, la estática, ¿de acuerdo? O seleccionáis con la imagen, o aquí tenéis el desplegable, que también están los modelos, ¿vale? Más fácil, pues desplegable. Ahí la imagen.
Seleccionamos el tamaño. Aquí está puesto media, pero bueno, digo, pues, ¿veis aquí esta media? Aquí pongo 3/4, si no, no me cambia. Espera, aquí tengo que quitarlo, que estaba de antes. Vale, ¿veis? Tenemos 3/4. Aquí ya me indica esta de 3/4 cuál es el rango que puede trabajar en este 0,032 metros cúbicos hasta 1,296 metros cúbicos. Si el caudal que necesitamos está en este rango, perfecto. ¿Está en otro rango? Pues entonces cambiamos de tamaño, ¿vale? O más grande o más pequeño, el que queramos, ¿de acuerdo? En este caso, antes de un más grande, ahora algo más pequeño, ¿de acuerdo? Pues entonces mi válvula tiene un rango de 0,5. 0,55, ¿vale? Que es lo que necesitamos, ¿vale? Aquí tenemos que indicar la pérdida de presión de diseño. Por defecto, cogemos 0,1, ¿vale? Si sabemos realmente cuál va a ser, lo colocamos. Si no, cogemos por defecto, ya está. Calcula la regulación y nos dice, esta válvula roscada de media pulgada, para este caudal tienes que ponerlo en la posición 3. Y vas a tener una pérdida de carga no de 0,1, sino de 0,099. ¿De acuerdo? Vale, pues ya está. Me lo guardo. ¿Veis? Ha quedado aquí abajo. Entonces, busco otra. Ahora quiero una de 3/4. 3/4, ¿vale? 3/4. Aquí me dice que el caudal tal, tengo un caudal de 0,9. ¿De acuerdo? La pérdida de cargas dejamos la misma y calculo la regulación. Esta me dice que para este caudal tengo que dejarlo en la posición 3,3 y el caudal la pérdida que tendré son 0,096. Correcto. Guardo. ¿Vale? Ya tengo estas dos válvulas aquí guardadas. ¿De acuerdo? Esto vamos sumando todas las que queramos. Esta válvula, lo que comentaba, en el proyecto tiene un número, ¿no? Una referencia. Pues yo le coloco la referencia de ese proyecto, la referencia 10. No lo sé, es igual. ¿Vale? Vale, ya la tengo guardada. Y esta tiene referencia 20. Referencia 20. Correcto. ¿Vale? Entonces ya tengo las válvulas referenciadas con el número que tengo o que me hace referencia a mi proyecto y las características. ¿De acuerdo? Pues ahora me las descargo todas. Me descargo en archivo y tendré aquí un archivo. Ahora no se puede abrir este archivo. A ver, ¿qué me pasa aquí ahora? A ver. Vale, entonces ya tengo este archivo. Tengo que compartir el archivo. Vale, correcto. Entonces, ¿veis? El archivo me da que me lo he descargado en mi ordenador, lo podéis cargar vosotros, ¿vale? Tengo la referencia que yo le he puesto de la válvula, cuál es el código de nuestra válvula, evidentemente, modelo, tamaño, caudal de diseño, pérdida considerada de diseño, la regulación y la pérdida real. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto tenemos aquí, podemos ir sumando todas las válvulas que queramos y ya eso lo guardamos en nuestro archivo y es mucho más fácil y rápido. ¿Vale? Entonces, vale. Esto es lo que he comentado. Cuando se ha acabado, pues borramos y ya está. ¿Vale? Otra opción que hay, como veis, yo lo he considerado para sabiendo el caudal de diseño. ¿De acuerdo?
Otra forma es sabiendo la pérdida de carga, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sé la válvula, consideramos esta misma, sé en qué posición yo la tengo puesta la válvula, sé la válvula en qué posición está y quiero saber con estas condiciones de caudal, ¿de acuerdo? En en estas condiciones de pérdida de presión, ¿qué caudal tengo? ¿De acuerdo? Entonces, la válvula la tengo en la posición 2,5, ¿de acuerdo? Sé realmente cuál es la presión que tengo en esta válvula, pues 0,15, ¿de acuerdo? Entonces, con estas condiciones y esta válvula, el caudal que me da la válvula son 0,57, ¿correcto? Esto sería, de alguna forma, la parte de regulación puede ser contando la parte teórica a la hora de hacer el proyecto, a la hora de calcularlo, ¿de acuerdo? De establecer. Y esta lo podemos hacer si estamos en obra, ¿de acuerdo? Que tenemos el medidor, tenemos los manómetros, entonces ahí sabemos cuál es la pérdida de carga y en qué posición tenemos la válvula, ¿correcto? Y entonces esto es una forma de poder regular la válvula sin la necesidad de tener el medidor de equilibrado, ¿de acuerdo? Eso lo único que necesitas es tener un portátil para poder tener el cálculo este. Y este es lo mismo, ¿correcto? Tienes ahí, puedes hacer tus válvulas, la puedes renombrar, ¿de acuerdo? Esta la ponemos el 30, ¿vale? Y ya está. Entonces, cuando las haya hecho yo todas las mediciones, por lo mismo que antes. Me hago mi Excel. Tengo que compartir este. ¿Vale? Me hago mi Excel de la medición de todas las válvulas, ¿correcto? Por ejemplo, estoy haciendo un mantenimiento, estoy haciendo, yo qué sé, me piden un informe de cómo están las válvulas hechas. ¡Pam! Pues ahí ya lo tienes tú hecho, ¿vale? Y ya lo tienes esta información así presentada. ¿Correcto? Entonces, bueno, esta es una herramienta que hemos creado que pienso que es bastante interesante y que os puede ayudar muchísimo a la hora tanto de hacer el diseño, hacer el cálculo y todas o a la hora de hacer el mantenimiento, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, pues en nuestra web pues podéis encontrar todas las fichas técnicas, manuales, toda la información que podáis necesitar, ¿no? También tenéis ahí los manuales. Aquí tenemos un apartado que quizás pueda interesar, en el cual en el apartado de STH University, aquí damos información de las jornadas de formación que realizamos, colgamos artículos de interés, tenemos un canal de vídeos también que explicamos funcionamiento, regulaciones, tal o que de nuestras gamas, y tenemos un apartado que es el STH Expert, que yo os recomiendo que entréis, que miréis un poquito, porque os puede ser interesante. Aquí colgamos artículos, posts, que no son posts de ventas, por decir algo, ¿de acuerdo? Aquí lo que pretendemos es informar de novedades, características de productos en general, de novedades del mercado, de sugerencias de por qué tipos de tuberías y cuál es la mejor colocar en cada una, válvulas de equilibrado, qué variantes hay, qué tipos hay, cuál utilizar una, cuál utilizar otra, no sé, de válvulas igual y todo el tema este, ¿no? Y pienso que es os puede interesar un momento dado para consultar o ver alguna duda de algún tema, ¿correcto? No es que entréis ahí y veáis solo los productos de estándar para lo que lo sepáis. No, si entráis y veis un poquito, hay varios apartados referente a certificaciones, referente a eficiencia energética, a equipos de innovación que vamos sacando nosotros, guías prácticas, ya digo también luego, o sea que bueno, pienso que es un apartado que hemos sacado, que hace ya un tiempo que lo tenemos y que os puede ser muy, muy, muy interesante.
Y pues nada más. Gracias por haber asistido a la jornada esta. Espero que os haya sido interesante, que os haya servido de información y bueno, pues quedo a vuestra disposición. Desde el colegio os pueden, si tenéis alguna duda, os pueden facilitar mi contacto o si no, desde la página web también podéis pasarme una pregunta, solicitud y bueno, pues miraremos de ayudarnos en lo que sea posible. ¿De acuerdo? No sé si ahí tenéis alguna pregunta por ahí más. Bueno, pues nada, muchas gracias. Espero que me alegro que os haya interesado. Y no sé si alguna cosa más o ya dejo ya de compartir. Y no, pues eso, repito, muchas gracias a todos por haber asistido y si tenéis cualquier duda, pues bueno, ahí estoy para intentar ayudaros. Muchas gracias a todos y hasta otra.